Hola, ¿qué tal, querida comunidad? El día de hoy les quiero compartir 4 leyendas cortas sucedidas en la península. El primer relato se llama El día que el Kisin entró a mi casa. Hola, Ann. Mi nombre es Mirna Chan, y lo que voy a contarles me duele más de lo que puedo explicar. Hay noches en las que no puedo dormir, porque siento que el Kisin, ese demonio maldito, sigue rondando, esperando que baje la guardia para volver a acabar con lo que queda de mi familia. Esto no es un cuento ni una leyenda, es algo que vivimos, algo que me robó a 2 de mis hermanos y casi me quita la cordura. Todo empezó hace unos 5 años, cuando mi hermano menor, Tobías, comenzó a actuar extraño. Tobías era el más joven de nosotros, el consentido de mamá. Apenas tenía 10 años y siempre había sido un niño tranquilo, risueño, que pasaba las tardes jugando con su trompo o ayudando a papá en la milpa. Pero de repente, como si algo hubiera cambiado de golpe, dejó de ser el niño que conocíamos. Al principio fueron cosas pequeñas. Se quedaba callado por horas, mirando la pared como si esperara algo. Luego empezó a hablar solo, pero en una lengua que nadie entendía. Mi abuela decía que eran palabras del maya antiguo, cosas que se usaban en los rezos para invocar espíritus oscuros. Pero, ¿cómo iba un niño a saber algo así? Papá decía que eran cosas de niños, que no le diéramos importancia. Mamá, en cambio, estaba preocupada. Algo le hicieron en el monte, decía, pero no supimos qué era hasta que fue demasiado tarde. Una noche, mientras cenábamos, Tobías comenzó a reírse. No era una risa normal, sino algo grave, como si viniera de un hombre mayor. Todos nos quedamos quietos, sin saber qué decir. Papá le preguntó qué pasaba, y él solo lo miró y dijo: El Kisin ya está aquí, está dentro de mí y no se va a ir. Nos quedamos helados. El aire de la casa comenzó a apestar, pero más que aire parecía como si un ente gigantesco estuviera jadeando desde la oscuridad. Papá se enojó y le dijo que dejara de decir tonterías, pero Tobías solo lo miró con esos ojos. No sé cómo explicarlo, pero no eran los ojos de mi hermanito. Eran negros, como pozos sin fondo, y en ellos había algo que no era humano. Esa noche no dormimos. Tobías comenzó a gritar en su cuarto, diciendo que alguien lo estaba jalando, que lo querían llevar. Cuando mamá y yo entramos, lo encontramos retorciéndose en el suelo, arañándose el pecho como si quisiera sacarse algo dentro. Mamá intentó calmarlo, pero él empujó con una fuerza que no era normal para un niño de su tamaño. Déjenme, él manda ahora, Gritó, y luego se desmayó. Al día siguiente, mamá llevó a Tobías con el sacerdote del pueblo, don Gaspar, que era un hombre bueno. Trató de rezar por él, pero Tobías no lo dejó. Apenas el padre empezó a rezar, Tobías comenzó a gritar y a escupir al suelo, diciendo que las palabras de Dios no servían contra el Kisin. El padre nos miró con cara de miedo y nos dijo que necesitábamos algo más fuerte, que esto no era cosa de rezos comunes. Mamá entonces buscó a una curandera, la señora Dominga. Ella vino a la casa con sus hierbas y velas, y en cuanto cruzó la puerta, dijo que algo oscuro estaba allí. El Kisin se ha metido en tu hijo, le dijo a mamá, y yo sentí que el corazón me dejó de latir. Y es que según Dominga, alguien había invocado al Kisin y lo había soltado en el monte, y ahora él buscaba un cuerpo joven para quedarse. Y Tobías fue su presa, porque su espíritu era débil. Dominga intentó sacarlo, encendió velas, quemó copal y roció agua bendita en la casa. Tobías estaba amarrado a la cama porque no dejaba de intentar golpearnos. Durante el ritual, empezó a gritar cosas horribles,
cosas que ningún niño debería saber. Voy a matar a todos, decía con esa voz que ya no era suya. Las velas se apagaron solas y Dominga salió corriendo, diciendo que el quicín era demasiado fuerte. Fue esa noche cuando todo se desató. Mis otros hermanos, Pedro y Luis, estaban en la cocina discutiendo con papá sobre qué hacer. Yo estaba en el cuarto con mamá cuando escuchamos un grito terrible. Corrimos y vimos a Pedro en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, muerto. Tenía el cuello torcido, como si alguien lo hubiera roto con las manos. Tobías estaba ahí, parado junto a él, con sangre en las uñas. Papá quiso atraparlo, pero Tobías salió corriendo como un animal. Luis lo persiguió, gritando que lo iba a detener. Yo quería ayudar, pero mamá me detuvo, llorando y suplicándome que no fuera. Los gritos de Luis y Tobías se escuchaban en el patio, hasta que de repente todo quedó en silencio. Cuando salimos, encontramos a Luis tirado cerca del pozo, con el pecho abierto, como si algo lo hubiera desgarrado. Tobías estaba sobre él, sus manos cubiertas de sangre, gruñendo como un jaguar. Papá llegó con la escopeta. «Ese ya no es tu hermano», gritó mientras apuntaba. Mamá le rogó que no lo hiciera, pero papá sabía que no había otra opción. Tobías se lanzó hacia él y papá disparó. El cuerpo de mi hermanito cayó al suelo y en ese momento sentí que algo salió de la casa. Un viento frío atravesó el lugar y las velas que quedaban encendidas se apagaron. Todo quedó en silencio. Y bueno, enterramos a mis hermanos al día siguiente. Nadie quiso ayudarnos. En el pueblo decían que estábamos malditos, que el quicín nos había marcado. Mamá nunca volvió a ser la misma. Se pasaba los días rezando, pidiendo perdón por algo que no era su culpa. Papá se encerró en sí mismo, cargando con la culpa de haber matado a su propio hijo. Y yo no puedo dejar de pensar en esa noche, en los ojos de Tobías, en esa risa que no era suya. Hoy la casa está vacía. Mis padres murieron hace años y yo no tengo valor para volver. Dicen que a veces, por las noches, se escuchan risas y gruñidos en el patio, como si el quicín aún estuviera allí, esperando que alguien más cometa el error de entrar. Y les digo, si alguna vez escuchan a un niño hablando solo, si sienten que el aire se pone pesado en su casa, no lo ignoren, porque el quicín no se va nunca. Solo espera, en silencio, hasta que encuentre a su próxima víctima. El segundo relato que les voy a contar, Comunidad 3AM, inicia así. Mi nombre es Eusebio Cantún y lo que voy a contar no es para que me crean. Lo hago porque la memoria pesa y la culpa me está matando. Hace 40 años, en una noche como esta, perdí a Dayami, mi prometida, en manos del Zulum. Desde entonces, ni una sola noche he dormido sin oír sus gritos. Dayami era la mujer más hermosa del pueblo. Tenía el cabello negro como la tierra mojada y su risa era como el canto del faisán al amanecer. Ella y yo íbamos a casarnos en la luna nueva, como dictaba la tradición. Había trabajado meses enteros sembrando maíz y chapeando milpas para juntar lo necesario. Mi madre me decía que el amor por Dayami me había hecho un hombre trabajador, pero yo sabía que la amaba con una desesperación que me quemaba. La desgracia empezó el día que decidimos entrar al monte para buscar flores para su tocado. Mi madre nos advirtió que no lo hiciéramos al caer el sol, pero Dayami insistió. «Nada malo pasará si estamos juntos», dijo, y como siempre, su sonrisa me hizo olvidar todo. Nos adentramos en el monte, entre ceibas y chechén, hasta llegar a un claro donde crecía la flor de mayo. Estábamos distraídos cuando lo sentimos. Un aire frío,
como si la noche hubiera llegado antes de tiempo. ¿Oíste eso, Eusebio?, me preguntó Dayami. Yo no había oído nada, pero el silencio del monte era peor. Ni el viento, ni los grillos, ni las ranas, solo quietud. Pensé en la advertencia de los ancianos. Si el monte calla, es porque el Tzulum está cerca. De pronto, él apareció. No sé cómo describirlo. Primero, vi un par de ojos brillantes entre los arbustos, como brasas encendidas. Luego salió un hombre. Era alto, de piel morena como la nuestra, pero con un porte extraño, casi sobrenatural. Vestía con un pantalón negro campesino y una camisa blanca de lino que parecía nueva, como si no perteneciera a ese lugar. Pero lo que más me inquietó fue su sonrisa, amplia, mostrando dientes blancos y perfectos, pero con algo que te helaba la sangre. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y amable. No sé por qué, pero no pude responder. Me quedé paralizado. Él, en cambio, miró a Dayami y ella también lo miró. Fue como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. «Qué hermosa eres», le dijo. Dayami bajó la mirada, pero su rostro estaba enrojecido, como si las palabras de aquel extraño lo hubieran encantado. Algo en mí quiso gritarle que nos fuéramos, pero mi lengua estaba pegada al paladar. El hombre se acercó más. Cada paso suyo era lento, y la tierra parecía no hacer ruido bajo sus pies. «¿Por qué no me acompañas, Dayami? Hay un lugar en el monte donde crecen flores más hermosas que estas», le dijo. Le grité que no, pero mi voz sonó débil, como la de un niño. Intenté sujetar a Dayami del brazo, pero ella no me miró. Fue como si no me reconociera. Sus ojos estaban clavados en los del hombre y su rostro parecía vacío, como si él hubiera robado su voluntad. «Déjala en paz», le dije, esta vez con más fuerza. Pero el hombre solo me sonrió y dio un paso más. Y fue ahí cuando lo vi. Sus pies no eran humanos, eran patas como las de un jaguar, con garras que brillaban bajo la tenue luz. Su sonrisa se transformó en una mueca bestial y sus ojos ardieron con más fuerza. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron, y Dayami, como hipnotizada, dio un paso hacia él y otro más. Yo gritaba su nombre, pero ella no reaccionaba. Cuando el hombre la tomó de la mano, su piel comenzó a cambiar. Su cabello negro se convirtió en una melena, su rostro humano se deformó y su cuerpo creció hasta ser el de un jaguar enorme. Era el Tzulum. Lo sabía porque mi abuelo me había contado historias sobre él, pero nunca imaginé que su presencia pudiera ser tan aterradora. Y saben, el jaguar me miró una última vez y en sus ojos vi burla, pero también una advertencia. Yo no podía detenerlo. Luego, con un rugido que estremeció al monte entero, desapareció entre los árboles, llevándose a Dayami. Corrí detrás de ellos hasta que mis pies sangraron. La llamé hasta quedarme sin voz, pero el monte seguía en silencio. Y cuando llegué al pueblo, nadie me creyó. Me acusaron de haberla matado, de haberla perdido por descuido. Algunos ancianos dijeron que era mi culpa por no respetar las advertencias del monte, pero nadie salió a buscarla, nadie se atrevió. Durante semanas soñé con ella. En mis sueños, la veía caminando por el monte, con la mirada perdida y una flor de mayo en la mano, pero cada vez que intentaba alcanzarla, el Tzulum aparecía con su sonrisa diabólica y se la llevaba de nuevo. No volví a saber de Dayami. Algunos dicen que el Tzulum no mata a sus víctimas, sino que las condena a vagar con él,
atrapadas entre el mundo humano y el de los espíritus. Otros creen que las convierten en jaguares, guardianes de los secretos del monte. Yo no sé qué creer, solo sé que cada noche escucho su risa en el viento, y cada vez que piso el monte, siento sus ojos ardientes mirándome desde la oscuridad. Pero me pregunto si algún día el Zulun vendrá por mí para acabar lo que empezó. Si lo hace, tal vez lo enfrentaré, porque no tengo nada más que perder. Dayami, si puedes escucharme, perdóname. Nunca debí dejarte entrar al monte. Y si algún día el Zulum te libera, búscame, porque aunque el miedo me carcoma y los años me hayan robado las fuerzas, todavía te amo. La tercera historia que les voy a contar es sobre un hombre que nos cuenta su experiencia con el Tsukan. Mi nombre es Don Evaristo Chuk y soy curandero. He vivido toda mi vida entre los secretos de la selva, aprendiendo los misterios que los antiguos dejaron en las piedras y en el aire. Hoy soy un hombre viejo, pero aún recuerdo claramente los horrores que presencié en un asentamiento que nunca debió existir. Lo que les voy a contar no es una historia para los débiles de corazón. Es una advertencia para aquellos que ignoran el poder del Tsukan, el guardián de los cenotes. Todo comenzó cuando un grupo de forasteros llegó a nuestro pueblo. Venían con ambiciones grandes y arrogancia en el alma. Decían que querían fundar un nuevo asentamiento cerca de un cenote sagrado que se encontraba al norte de nuestra comunidad. No era cualquier cenote, era uno que nuestros ancestros habían marcado como prohibido. Nadie se acercaba, ni para tomar agua ni para rezar. Decían que allí vivía el Tsukan, una serpiente enorme que cuidaba de las aguas y castigaba a quienes osaran perturbar su hogar. Les advertí, todos en el pueblo lo hicimos. No vayan allí, les dije. El Tsukan no tolera a los locales, mucho menos a los invasores. Es mejor buscar otro lugar. Pero no escucharon. Se burlaron de mis palabras y dijeron que eran cuentos para asustar a los niños. Solo es un cenote, dijeron. El lago es agua. Pronto empezaron a construir. En unas semanas ya habían levantado chozas y empezado a cavar alrededor del cenote, buscando maneras de llevar el agua hacia sus campos. Recuerdo la primera señal de que algo estaba mal. Los pájaros dejaron de cantar. La selva, normalmente viva con los sonidos de los animales, quedó en un silencio sepulcral. Era como si todo lo vivo hubiera huido, dejando solo a los hombres con su destino. Una noche, uno de los trabajadores apareció en mi casa. Estaba pálido, temblando como una hoja. Me dijo que algo los estaba observando desde el agua. Sus ojos, murmuró, señalándose los propios con manos temblorosas. Rojos como el fuego. Era enorme, más grande que cualquier serpiente que haya visto. Le preparé una infusión para calmarlo, pero no sirvió de nada. Murió antes del amanecer, sudando frío y murmurando oraciones a los dioses antiguos. Al día siguiente, fui al asentamiento para advertirles una vez más. Les hablé del Tsukan, de cómo el cenote no era un lugar para cualquiera, sino un portal entre este mundo y el inframundo. Es el guardián de las aguas, les dije. Si lo han despertado, ya es tarde. Pero se rieron de mí, diciendo que era un viejo loco, hasta que comenzó la lluvia. Fue una tormenta como ninguna que había visto antes. Las nubes negras cubrieron el cielo, y los truenos resonaron como si los dioses estuvieran furiosos. El agua comenzó a caer con tal fuerza que las chozas recién construidas empezaron a desmoronarse. Y es que intentaron refugiarse cerca del cenote, pero entonces lo vieron. Primero fue un movimiento en el agua, como si algo enorme se agitara bajo la superficie. Luego,
el Tsukan emergió. Era más grande de lo que las leyendas describían. Una serpiente de escamas brillantes que reflejaban los relámpagos como espejos. Sus ojos ardían con un rojo intenso, y su boca, llena de colmillos, parecía capaz de devorar al mundo entero. La gente comenzó a correr, pero el Tsukan no los dejó escapar. Se movía con una velocidad aterradora, atrapando a quienes intentaban huir. Uno por uno fueron cayendo. Algunos eran arrastrados al agua, sus gritos apagados por el sonido de la tormenta. Otros eran aplastados por su cuerpo enorme, que dejaba surcos profundos en la tierra. Yo observé desde la distancia, impotente. Mis rezos no servían para detenerlo. El Tsukan no podía ser exorcizado ni calmado. Estaba haciendo lo que le correspondía como guardián. Aquel lugar había sido profanado, y ahora el equilibrio debía ser restaurado. Pero lo más aterrador no fue la violencia del Tsukan, sino lo que pasó después. Cuando todo quedó en silencio y la tormenta comenzó a disiparse, volví al asentamiento. No quedaba nada. Las chozas estaban reducidas a escombros, y no había ni un solo cuerpo. Era como si nunca hubiera existido nadie ahí. El cenote, en cambio, estaba diferente. El agua, que antes era clara y tranquila, ahora era negra como la noche, y una bruma espesa flotaba sobre ella. Los ancianos del pueblo me dijeron que el Tsukan había devuelto todo al inframundo. Esa tierra ahora está maldita, me advirtieron. Nadie debe volver allí. Y así lo hicimos. Sellamos el camino hacia el cenote y dejamos que la selva reclamara lo que siempre había sido suyo. Así que si algún día escuchan de un cenote al que nadie se atreve a acercarse, escuchen las advertencias. No es una leyenda. El Tsukan no perdona a quienes perturban su hogar. La selva tiene sus propias leyes, y aquellos que las ignoran lo hacen bajo su propio riesgo. Ahora vamos con el cuarto y último relato, que se llama El aliento del Tutunkan. Mi nombre es Chaya Kokon, y nunca pensé que viviría para contar algo tan terrible. He visto la muerte de cerca muchas veces, pero ninguna se compara en la noche en que el Tutunkan se llevó a mi nieto. Esa noche, mi corazón quedó marcado para siempre. Mi hija, Juana, había dado a luz hace apenas 3 semanas. Un niño hermoso, gordito, con una risa que parecía traer alegría, incluso en los días más duros. Se llamaba Felipe, igual que mi difunto esposo. Vivíamos juntas en una casa de madera, rodeada por la selva. No teníamos mucho, pero nos bastaba con lo que el campo nos daba. Desde el día que llegó Felipe, Juana decía que algo raro se sentía en las noches. Madre, las gallinas no duermen, cacarean como si algo las asustara. Me dijo una tarde mientras lavaba ropa en el patio. Le dije que eran tonterías, que los animales siempre se ponen nerviosos por los ruidos de la selva. Pero yo también había notado algo extraño. Había noches en que sentía un peso en el aire, como si la misma oscuridad nos estuviera observando. La noche en que ocurrió, el viento estaba más fuerte de lo normal. Se colaba por las rendijas de las paredes y hacía temblar las hojas de las palmas que cubrían el techo. Juana estaba agotada, así que le dije que yo cuidaría al bebé. Felipe estaba inquieto. Lloraba como si algo lo asustara, aunque no había nada extraño dentro de la casa. Así que lo cargué en brazos y le canté hasta que se durmió. Fue cerca de la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un graznido horrible, como el de un cuervo, pero mucho más fuerte, más profundo. Me levanté de un salto, asustada, y revisé las ventanas. No vi nada, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca,
como si estuviera justo sobre la casa. Entonces lo supe. Mi abuela me había contado historias del tutuncán, esa ave maldita que busca el alma de los bebés. Recordé sus advertencias. Cierra todas las rendijas, Chaya. Si encuentras un hueco, por pequeño que sea, te arrebatará lo que más amas. Corrí al cuarto donde dormía Felipe y lo encontré llorando. Su llanto era desesperado, como si supiera lo que estaba por venir. Mientras lo acunaba, escuché un ruido en el techo, como si algo pesado se hubiera posado sobre las hojas de palma. El graznido resonó de nuevo, y esta vez lo sentí en el pecho, como si quisiera arrancarme el aire. Miré hacia arriba y vi una pequeña abertura en el techo, justo sobre la cuna. Por esa abertura entró un aire frío, helado, que hizo que las velas se apagaran. La casa quedó en completa oscuridad, pero no estaba sola. Sentí su presencia, pesada y maligna, llenando cada rincón. El bebé dejó de llorar de repente. Me aferré a él, rogando a los dioses que me ayudaran, pero no podía moverme. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra grande, con un solo pie que golpeaba el suelo con fuerza. Tampoco tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber toda la luz. Su graznido resonó una última vez y el aire se volvió insoportablemente frío. Felipe dejó de respirar en mis brazos. Sentí su pequeño cuerpo relajarse y en ese instante algo invisible salió de su pecho. Quise gritar, pero no pude. Vi cómo esa sombra extendió sus alas y desapareció por la abertura del techo, llevándose consigo el alma de mi nieto. Cuando las velas volvieron a encenderse, Juana corrió hacia mí, pero ya era tarde. Felipe estaba inmóvil, frío, con una expresión de paz que solo hacía que el dolor fuera más insoportable. Desde ese día, tapé cada rendija, cada hueco de la casa, pero ya era inútil. Felipe se había ido, y con él, parte de mi alma. Algunas noches, todavía escucho ese graznido en la distancia, y sé que el tutuncán sigue rondando, buscando a su próxima víctima. Así que les digo, si algún día escuchan ese sonido en la noche, no lo ignoren. Cierren todo, recen si tienen fe, y no dejen que el tutuncán entre a sus vidas, porque cuando lo hace, no deja nada más que dolor y vacío.